En la noche del 7 de febrero de 2026, el secretario de Seguridad Ciudadana de México firmó una orden que nadie esperaba, que nadie había pedido en voz alta, que nadie en los círculos del periodismo criminal ni de la preservación histórica había anticipado, porque parecía no existir justificación evidente para ejecutarla 26 años después del crimen que había partido en dos la historia de la televisión mexicana. Una diligencia judicial de perfil deliberadamente bajo autorizaba la revisión oficial de una propiedad ubicada en zona residencial de la Ciudad de México, una casa que había pertenecido a Francisco Stanley Albaitero, el hombre que los mexicanos de varias generaciones simplemente llamaban Paco Stanley, el conductor de televisión que durante 20 años consecutivos había sido el rostro más reconocido del entretenimiento popular en este país, el comediante que había hecho reír a millones de personas en horario estelar. La figura pública cuya presencia en pantalla era tan dominante, tan omnipresente, tan parte del tejido cotidiano de la vida familiar mexicana, que su ausencia repentina y violenta en junio de 1999 había dejado un vacío que la televisión mexicana nunca logró llenar completamente, ni con dinero, ni con talento, ni con tiempo. Paco Stanley había sido asesinado el 7 de junio de 1999, de una manera que había sacudido a todo México, que había generado una investigación criminal masiva, repleta de contradicciones y de preguntas sin respuesta, que había producido procesos judiciales que no convencieron completamente a la opinión pública, que había dejado interrogantes fundamentales sobre quién había ordenado realmente esa muerte y por qué. Preguntas que seguían sin resolución definitiva más de un cuarto de siglo después, flotando en el aire como deuda impagable de la justicia mexicana hacia uno de sus personajes públicos más queridos. ¿Qué podía justificar la revisión oficial de la propiedad de un hombre asesinado hace más de 25 años? ¿Qué información podría estar esperando dentro de esa casa que había permanecido parcialmente cerrada desde el día de su muerte, que la familia había mantenido con acceso restringido durante décadas, que contenía objetos y documentos de la vida de un hombre que el público creía conocer completamente, pero que quizás no conocía en absoluto? Cuando la orden fue firmada, la pregunta inevitable emergió con toda su fuerza. Había algo en esa propiedad que las investigaciones originales nunca habían buscado, nunca habían encontrado, nunca habían considerado relevante. Había documentos que Paco Stanley había guardado sobre amenazas recibidas, sobre personas que temía, sobre negocios o relaciones que el público jamás conoció. Había evidencia de una vida privada que podía explicar por qué exactamente ese día, esa hora, ese restaurante, se convirtieron en el último escenario donde Francisco Stanley Albaitero estuvo vivo. El asesinato de Paco Stanley fue el caso que nunca se resolvió completamente a satisfacción de nadie. La pregunta que persistía después de 26 años era devastadoramente simple. ¿Quién había ordenado matar a Paco Stanley y por qué? Esa pregunta seguía sin respuesta definitiva cuando la orden de revisión fue firmada, y la posibilidad de que la respuesta estuviera guardada en la casa de un hombre asesinado era suficiente para justificar una operación discreta que casi nadie debería saber que había ocurrido. Porque hay preguntas que no envejecen, hay misterios que no se resuelven con el tiempo, sino que se profundizan. Y el asesinato de Paco Stanley era exactamente ese tipo de misterio que entre más años pasaban, menos sentido completamente claro tenía, que generaba más preguntas de las que respondía, que dejaba un hueco en la narrativa de la historia reciente de México, que permanecía abierto como una herida que nunca cicatrizó apropiadamente. Francisco Stanley Albaitero
Había nacido el 22 de septiembre de 1942 en Culiacán, Sinaloa, ciudad que en décadas posteriores sería conocida principalmente por razones muy diferentes a la producción de figuras del entretenimiento, pero que en los años 40 era una ciudad norteña en proceso de crecimiento económico impulsado por la agricultura y el comercio regional. El Culiacán de 1942 era una ciudad de tamaño medio, capital de estado, con vida social organizada alrededor de familias de clase media que trabajaban en el comercio, en la agricultura, en empleos gubernamentales, en pequeñas industrias que procesaban los productos de la región fértil que Sinaloa siempre había sido. La familia de Paco era de clase media consolidada. El padre trabajaba en el comercio local con relativo éxito que proporcionaba estabilidad sin excesos. La madre manejaba el hogar con varios hijos en un ambiente cálido y funcional, aunque no artístico en ningún sentido profesional. Francisco era un niño que desde edad muy temprana mostraba características que definirían su carrera posterior de formas que en retrospectiva parecen casi inevitables. Una capacidad natural completamente inusual para hacer reír a las personas mediante comentarios espontáneos que encontraban humor en las situaciones más cotidianas, una ausencia total de inhibición ante audiencias de cualquier tamaño que hacía que disfrutara genuinamente ser el centro de atención, sin que la presencia de observadores generara en él la ansiedad que inhibe a la mayoría de los niños. Una energía casi hiperactiva que hacía físicamente imposible ignorar su presencia en cualquier grupo, porque simplemente ocupaba el espacio con una intensidad que llamaba la atención de forma involuntaria. Pero también mostraba algo más oscuro y más complejo que las personas cercanas notaban, aunque no tuvieran el vocabulario para nombrarlo apropiadamente. En una época que no discutía la psicología infantil en los términos que generaciones posteriores considerarían normales. Una necesidad de validación que iba significativamente más allá de la simple extroversión característica de los niños sociales. Una búsqueda de aprobación que nunca parecía completamente satisfecha, independientemente de cuánta atención y cuánto reconocimiento recibía en un momento específico. Una inseguridad profunda que ocultaba perfectamente bajo una capa de confianza exagerada y de humor constante, que las audiencias interpretaban como su naturaleza genuina e innata, cuando era en realidad un mecanismo de defensa desarrollado tempranamente para protegerse de algo que nunca nombró directamente. Esa dualidad fundamental entre la persona pública explosivamente segura que hacía reír a todos y la persona privada que buscaba desesperadamente ser querida y aceptada definiría la vida entera de Paco Stanley de formas que quienes solo lo veían en pantalla nunca entenderían completamente. ¿Cuántos de los que lo veían reír en televisión durante décadas sabían que detrás de la carcajada más grande había un hombre que temía profundamente no ser suficientemente amado, no ser suficientemente apreciado, dejar de ser necesario? ¿Cuántos entendían que la generosidad, casi compulsiva con el dinero y con la atención hacia los demás, que era una característica conocida de Paco, era también una manifestación de esa necesidad profunda de ser necesitado, de ser indispensable, de ocupar un lugar en la vida de las personas que fuera difícil de reemplazar? Durante la infancia en el Culiacán de los años 40 y la adolescencia de los 50, mientras México se industrializaba aceleradamente y mientras las diferencias entre vida urbana y vida rural se acentuaban de formas que creaban expectativas nuevas, Paco comenzó a desarrollar rutinas de comedia informales en los contextos sociales de la escuela y del barrio. Imitaciones de vecinos y de figuras públicas que escuchaba en la radio que hacían reír a sus amigos.
comentarios espontáneos sobre situaciones cotidianas que revelaban una perspectiva cómica genuina que encontraba el absurdo en lo mundano. La capacidad de convertir momentos de vergüenza o de incomodidad en comedia que disolvía la tensión y hacía que todos se sintieran mejor. Esas habilidades le daban una popularidad social que compensaba parcialmente las inseguridades que solo las personas muy cercanas podían notar. Le daban una identidad clara en grupos sociales donde ser el chistoso era una posición que proporcionaba pertenencia automática y afecto genuino. Pero Culiacán no era la ciudad donde una carrera de entretenimiento a la escala que la ambición de Paco evidentemente requería era posible de desarrollar, y la atracción de la Ciudad de México era inevitablemente magnética. Era donde la radio transmitía a todo el país, donde la televisión se estaba estableciendo como el medio dominante, donde la industria del entretenimiento operaba con una escala que convertía talentos regionales en figuras nacionales, donde había audiencias de millones en lugar de miles, y donde los sueños de un muchacho sinaloense podían potencialmente convertirse en realidad. Para finales de los años 50, cuando tenía aproximadamente 16 o 17 años, Paco había tomado la decisión silenciosa pero firme de que eventualmente llegaría a la capital, aunque el momento exacto dependería de las circunstancias familiares y de la acumulación de recursos mínimos necesarios para un intento que podría no resultar. Llegó a la Ciudad de México a principios de los años 60. Un joven sinaloense de 19 o 20 años, sin ninguna conexión en la industria, pero con una energía sobreabundante y una determinación que compensaban parcialmente la falta de contactos, que en la industria cerrada y nepotista del entretenimiento mexicano de la época era un obstáculo considerable. Los primeros años en la capital fueron difíciles de formas, que Paco nunca discutió extensivamente en entrevistas públicas durante las décadas de fama que tendían a saltar rápidamente desde llegué de Culiacán hasta conseguí mi primer trabajo en radio, sin detallar el periodo intermedio que había sido de dificultades reales. ¿Qué había pasado durante esos años de transición entre la llegada del joven desconocido y la primera oportunidad que eventualmente lanzaría su carrera? ¿Qué puertas había tocado y cuántas veces en cada una? ¿Cuántas veces había sido rechazado por productores que no veían en el muchacho norteño sin conexiones suficiente potencial como para arriesgarse? ¿Qué empleos había tenido para sobrevivir económicamente mientras esperaba la oportunidad que sabía que eventualmente llegaría? Esas preguntas sobre los años formativos en la capital permanecían parcialmente sin responder en la narrativa oficial de su vida que Paco había construido cuidadosamente durante décadas de fama. Lo verificable con certeza histórica es que para mediados de los años 60, cuando tenía aproximadamente 24 años, Paco Stanley había comenzado a trabajar en radio en la Ciudad de México, inicialmente en posiciones menores y mal pagadas que le daban exposición gradual al medio y la oportunidad de desarrollar una técnica en el micrófono que transformaba el talento natural en una habilidad profesional consistente y reproducible. Su estilo era desde el principio absolutamente distintivo y difícil de imitar, precisamente porque venía de un lugar genuino más que de una fórmula aprendida, un humor que era irreverente sin ser completamente grosero, comentarios que bordeaban la transgresión de las convenciones sin cruzar las líneas que generarían rechazo masivo de audiencias que en la época tenían tolerancias diferentes a las de generaciones posteriores. Una personalidad en el micrófono que era magnética de una forma que los analistas de medios describirían eventualmente como autenticidad percibida, porque proyectaba la sensación de que lo que los oyentes escuchaban era una persona real y no una construcción calculada,
incluso cuando el personaje era evidentemente una construcción. Fue en la radio donde comenzó a entender el principio fundamental que guiaría su carrera entera con extraordinaria consistencia. Las audiencias mexicanas no querían perfección distante, sino conexión cercana. No querían una figura elevada y aristócrata que les hablara desde arriba, sino la familiaridad de alguien que se sentía como el vecino del barrio, particularmente gracioso, que podía sentarse en la misma mesa y hacer que cualquier tarde se convirtiera en algo memorable. Mientras muchos conductores de entretenimiento de la época mantenían una distancia aristocrática de las audiencias populares, que en la industria del período era considerada señal de profesionalismo y distinción, Paco se tiraba con gusto al mismo nivel que su audiencia, decía lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir en contexto formal, reía de sí mismo con una generosidad que generaba afecto genuino, porque en una cultura donde la autoflagelación pública raramente era bien vista, alguien dispuesto a hacer el chiste propio creaba una conexión profunda e inmediata. La transición a la televisión llegó gradualmente durante finales de los años 60 y principios de los 70, cuando el medio se expandía masivamente, con penetración creciente en los hogares mexicanos, y cuando la demanda de conductores con carisma frente a la cámara era enorme, porque la industria todavía estaba desarrollando su propio lenguaje y buscando personas que entendieran naturalmente las diferencias entre la radio y la televisión. Paco Stanley en cámara era una versión amplificada y perfeccionada de Paco Stanley en radio, una presencia física que llenaba el encuadre de maneras que no dependían de la estatura ni de la apariencia convencional, sino de una energía que emanaba y que la cámara captaba con fidelidad, expresiones faciales extraordinariamente comunicativas que transmitían emoción con claridad sin necesidad de palabras adicionales, una capacidad de improvisar durante los momentos en vivo que para conductores más rígidos eran catástrofes técnicas o momentos de vergüenza, pero que para Paco eran precisamente las oportunidades de brillar más genuinamente porque la improvisación era su estado natural. En el mundo de la televisión de los años 70, donde la producción frecuentemente era amateur y donde los errores en vivo eran inevitables por limitaciones técnicas y de experiencia, un conductor que podía convertir cualquier error en un momento de comedia que hacía que la audiencia se sintiera cómplice del accidente, tenía un valor comercial y artístico incomparable para productores que buscaban desesperadamente llenar horas de programación. Durante los años 70 y la primera mitad de los años 80, Paco Stanley construyó gradualmente pero con solidez una reputación en la televisión mexicana, trabajando en programas variados de formatos diferentes que le daban experiencia acumulada en el manejo de situaciones diversas frente a la cámara. No era todavía una figura de popularidad absolutamente masiva, pero era un conductor respetado en la industria que sus colegas reconocían por la consistencia de su calidad y por el profesionalismo que combinaba con aparente informalidad. Durante esos años de construcción gradual, comenzó también a construir una red de relaciones en la industria que eventualmente sería crucial tanto para el éxito como para los aspectos más oscuros y complicados de su vida. La industria del entretenimiento mexicana de la época era un mundo pequeño y cerrado, donde todos se conocían, donde los favores y las lealtades eran moneda de intercambio tan importante o más que el talento puro y verificable, donde las personas en posiciones de poder ejercían ese poder de formas que frecuentemente cruzaban líneas éticas sin que nadie objetara, porque objetar significaba quedar fuera del sistema que controlaba el acceso a las audiencias masivas que todos necesitaban.
Paco navegaba ese mundo con una habilidad que mostraba la inteligencia social sofisticada y calculada detrás de la imagen pública de comediante simple y espontáneo. Sabía qué personas era estratégicamente importante cultivar, qué favores ofrecer y cuándo para el máximo impacto en la relación, cómo hacer que las personas con poder se sintieran genuinamente apreciadas sin perder la propia dignidad ni crear dependencia excesiva, cómo estar presente en los momentos que importaban sin parecer oportunista, aunque el oportunismo calculado fuera exactamente lo que la operación requería. Era un político natural, en un entorno donde la política de la industria era absolutamente determinante para la trayectoria de carrera. Pero la red de relaciones que construía inevitablemente incluía personas de todos los sectores de la sociedad mexicana de la época, porque la fama que iba creciendo progresivamente lo hacía atractivo para círculos muy diferentes, incluyendo sectores que en retrospectiva serían considerados problemáticos o directamente peligrosos. En el México de los años 80 y 90, las líneas entre el mundo del entretenimiento, el mundo político formal y el mundo de los negocios frecuentemente turbios o directamente ilegales eran borrosas de formas que las personas del ambiente comprendían como condición normal de operación, porque así funcionaba la sociedad en ese periodo histórico específico de un país en proceso de democratización lenta que mantenía estructuras de poder patrimonialista. Las figuras del entretenimiento con visibilidad masiva eran buscadas constantemente por todo tipo de personas que querían asociarse con la popularidad, que percibían como capital simbólico transferible, que creían que la cercanía a una figura famosa proporcionaba una legitimidad que sus actividades propias no tenían, que veían en los rostros conocidos por millones una herramienta de normalización social para actividades que sin esa asociación eran más difíciles de operar. Había Paco Stanley entendido completamente con quiénes exactamente estaba sentándose a la mesa cuando su red de relaciones se expandía durante los años de mayor éxito. Había momentos de reconocimiento de que ciertas relaciones representaban un territorio que era peligroso, pero donde ya estaba demasiado adentro para retirarse sin consecuencias. Había personas en su círculo de conocidos que representaban vínculos con mundos que él prefería no nombrar directamente, incluso en privado. El quiebre real que transformó a Paco Stanley, de conductor respetado dentro de la industria a fenómeno absolutamente masivo de popularidad nacional, ocurrió en 1993, cuando comenzó a conducir su programa de variedades en Canal 5, un espacio de entretenimiento en vivo que rápidamente se convirtió en el programa más visto de su horario y que eventualmente atraía audiencias de millones cada noche de transmisión. El formato tenía una apariencia de simplicidad que en manos de conductores diferentes habría producido un programa ordinario, comedia en vivo, con sketches preparados y con improvisación sustancial, juegos con el público que generaban situaciones cómicas genuinas porque no podían ser completamente controladas, invitados del mundo del espectáculo, participación directa del público tanto en el estudio como mediante llamadas telefónicas. Pero lo que diferenciaba al programa absolutamente de la competencia era la química completamente natural y difícil de fabricar entre sus conductores principales. Una dinámica en pantalla que era extraordinariamente efectiva para el entretenimiento de audiencias masivas y diversas porque funcionaba como contrapeso perfecto entre dos personalidades que se complementaban de formas que el público sentía como auténticas más que como construcciones calculadas de producción.
Las cifras de audiencia eran extraordinarias para los estándares de la televisión mexicana de la época. Literalmente millones de hogares en toda la República sintonizaban el programa con una regularidad que hacía de Paco Stanley una figura que prácticamente todos los mexicanos de la generación activa en esos años reconocían, independientemente de clase social, región geográfica, nivel educativo o preferencias políticas. Era ese tipo raro de popularidad transversal que trascendía las segmentaciones demográficas normales del entretenimiento, porque el humor de Paco encontraba un denominador común que conectaba con la experiencia humana básica compartida por mexicanos de condiciones muy diferentes. Humor de reconocimiento de situaciones cotidianas, humor de vulnerabilidad compartida, humor que hacía que las personas se sintieran vistas y comprendidas por un conductor que parecía ser uno de ellos más que una figura distante de la élite mediática. Era un don extraordinariamente difícil de fabricar técnicamente y que pocos conductores en la historia de la televisión mexicana han poseído en ese grado. Con la fama masiva llegaron ingresos que permitieron a Paco construir un estilo de vida que era tan exuberante como la persona pública que proyectaba. Propiedades en la Ciudad de México, incluyendo la casa residencial que eventualmente sería objeto de la revisión décadas después. Automóviles de lujo que eran parte de la imagen pública que las audiencias identificaban con él. Una generosidad que era genuina más que calculada para la imagen, porque la naturaleza de Paco era siempre compartir cuando tenía recursos para hacerlo, característica que las personas que lo conocieron describen consistentemente como uno de los rasgos más auténticos de su personalidad. Tenía un círculo de amigos y colaboradores que era extenso y notablemente diverso en sus componentes. Personas del mundo del entretenimiento en múltiples niveles, desde grandes estrellas hasta técnicos de producción con quienes Paco era igualmente cercano. Personas del mundo empresarial de la Ciudad de México, donde la fama creaba acceso inmediato a círculos que de otra forma habrían sido inaccesibles para alguien de origen modesto en Sinaloa. Personas del mundo político formal, donde las figuras buscaban fotografiarse con el conductor masivamente popular para obtener el capital simbólico de popularidad que Paco representaba. Y personas del mundo que prefería no ser identificado públicamente, pero que gravitaba constantemente alrededor de las figuras famosas que podían proporcionar legitimidad social y cobertura de normalidad que sus actividades propias no tenían por sí mismas. Reemplazando nombres de grupos específicos por su deletreo fonético como CJNG, el entorno se volvía más complejo mientras la popularidad de Paco seguía creciendo sin techo aparente. Esa diversidad extraordinaria de relaciones era parte fundamental del atractivo de Paco en múltiples círculos sociales. Era el conductor que conocía a todos en todos los ambientes, que frecuentaba reuniones de tipos muy diferentes sin aparentes contradicciones internas, que no tenía prejuicios visibles sobre con quién compartir mesa o copa. Pero la diversidad de relaciones también significaba inevitablemente que Paco Stanley frecuentaba mundos que tenían reglas completamente diferentes de las reglas del entretenimiento. Mundos donde las lealtades tenían consecuencias que iban muy más allá de quedar fuera de un proyecto televisivo o de perder un contrato publicitario. Mundos donde ciertas palabras en ciertos contextos tenían significados con implicaciones que podían ser irreversibles. Para mediados de los años 90, cuando su programa estaba en el apogeo absoluto y cuando Paco Stanley era indiscutiblemente la figura más popular del entretenimiento mexicano en formato de comedia y variedades, comenzaban también señales de tensiones que no eran públicamente conocidas,
pero que las personas cercanas notaban con frecuencia e intensidad creciente. Había cambios de humor que eran más pronunciados y menos explicables de lo que la imagen pública de comediante perpetuamente jovial sugería. Momentos de ansiedad que las personas del círculo interno habían comenzado a observar, específicamente en contextos donde el nombre de ciertas personas o situaciones específicas eran mencionadas, aunque fuera indirectamente. Conversaciones ocasionales donde Paco comenzaba a expresar preocupaciones que no elaboraba completamente, sino que dejaba incompletas, como si se arrepintiera de haber comenzado a hablar o como si decidiera en mitad de la frase que era más seguro no continuar. ¿Qué exactamente estaba causando tensión en la vida de Paco Stanley durante años que debían haber sido de disfrute pleno del éxito extraordinario? Había relaciones específicas que estaban creando presiones que no podía discutir públicamente, porque discutirlas habría revelado aspectos de su vida que contradecían la imagen proyectada. Había compromisos adquiridos durante los años de ascenso que ahora pesaban diferente de como pesaban cuando fueron adquiridos porque las circunstancias habían cambiado. El año de 1999 comenzó sin ninguna indicación pública de que sería el último año de vida de Paco Stanley. El programa continuaba siendo un éxito masivo con audiencias millonarias. La agenda profesional estaba llena de compromisos, tanto del programa como de publicidad y de apariciones especiales. La vida pública proyectaba una imagen de éxito y vitalidad completamente consistente con los años anteriores. Pero hay testimonios de personas que lo conocían bien de que habían notado cambios en su comportamiento durante los meses de ese año. Momentos de seriedad inusual en un hombre que normalmente encontraba la manera de hacer un chiste de cualquier situación, preocupaciones que expresaba fragmentariamente sin completar el pensamiento, como si evaluara en tiempo real cuánto era seguro decir, decisiones en la agenda y en las relaciones que en retrospectiva parecían como si estuviera intentando poner orden en asuntos que sentía urgentes sin explicar por qué. Había una urgencia que no correspondía a ninguna circunstancia obvia externamente visible. Había algo que Paco sabía o presentía durante esos meses finales de vida que motivaba un comportamiento diferente del patrón establecido durante años. Había recibido señales de amenaza directa que había tomado con mayor o menor seriedad dependiendo del día y del contexto. Había conversaciones durante ese periodo con personas específicas que en retrospectiva deberían haber generado una alarma más fuerte, pero que en el contexto del momento no parecían extraordinariamente alarmantes porque estaban mezcladas con la interacción ordinaria que hacía difícil separar la señal del ruido. El 7 de junio de 1999 fue lunes. Paco Stanley había tenido una reunión de trabajo en un restaurante ubicado en la colonia Peñón de los Baños, en la Ciudad de México. Un almuerzo que combinaba la comida con la discusión de aspectos del programa con personas del equipo de trabajo en una reunión que era completamente típica de la dinámica de trabajo en la industria del entretenimiento, donde los negocios y la socialización eran prácticamente inseparables. Había almorzado con compañeros con quienes compartía escenario desde hacía años, en una reunión que por todo lo que cualquier observador externo podía apreciar, era una reunión ordinaria de trabajo del tipo que Paco tenía regularmente, sin ninguna característica externa que la distinguiera de decenas de almuerzos similares que habían tenido lugar en semanas y meses anteriores. Cuando estaban saliendo del restaurante, aproximadamente a las 2:40 de la tarde, cuando se dirigían hacia los automóviles estacionados en la zona inmediata, hombres armados que habían estado esperando específicamente para ese momento en ese lugar, con conocimiento previo de que Paco estaría ahí en ese horario aproximado, abrieron fuego.
Paco Stanley fue alcanzado por múltiples disparos que causaron heridas que los médicos que llegaron en minutos no pudieron revertir. Francisco Stanley Albaitero murió ese día a los 56 años, en el momento de mayor popularidad y de mayor éxito de la carrera que había construido desde cero durante 4 décadas de trabajo constante. Lo que había tardado décadas construir, la vida pública que había entretenido a millones y que había hecho del nombre de Paco Stanley algo conocido en prácticamente cada hogar mexicano de la generación activa, fue terminado en segundos por personas que habían planeado cuidadosamente estar en ese lugar exacto, en ese momento específico, esperando a un hombre específico cuya muerte habían sido instruidas a causar. El asesinato de Paco Stanley no fue un crimen oportunista, nacido de circunstancias accidentales, ni el resultado de un conflicto espontáneo que escaló fatalmente. Fue la ejecución deliberadamente planificada de un objetivo específico. Esa es una verdad que ha sido documentada consistentemente por absolutamente todas las investigaciones desde múltiples perspectivas. Alguien quería a Paco Stanley muerto con suficiente determinación para planear una operación que requería inteligencia previa sobre los movimientos y rutinas del objetivo, coordinación operativa entre múltiples personas con roles definidos y disposición de ejecutar el asesinato en un lugar público y concurrido en horario de tarde que exponía a los ejecutores al riesgo de identificación. ¿Quién tenía esa combinación específica de determinación y poder operativo? ¿Quién había tomado la decisión de que Paco Stanley necesitaba morir y había tenido los recursos y la capacidad de ejecutar esa decisión? Esa es la pregunta central que 26 años de investigaciones, de procesos judiciales, de periodismo de investigación y de especulación pública no han respondido satisfactoriamente con evidencia que pudiera sostenerse ante estándares probatorios rigurosos. Lo que vino después del asesinato fue una de las investigaciones criminales más caóticas, más controvertidas y más decepcionantes en la historia reciente de México, un proceso que generó considerablemente más preguntas de las que respondió definitivamente, que fue criticado extensivamente por expertos legales, por periodistas de investigación y por analistas del sistema de justicia, por múltiples irregularidades procedimentales y por líneas de investigación que fueron exploradas superficialmente y luego abandonadas sin explicación convincente o transparente. El coconductor del programa, quien había estado presente en el almuerzo del día del asesinato y quien era la persona más visible y reconocible en el entorno inmediato de Paco, fue detenido días después del crimen, junto con otras personas, en una operación que generó un shock masivo en la opinión pública, porque era una figura pública extremadamente reconocida, cuya imagen estaba asociada en la mente de millones de mexicanos con momentos de risa y de entretenimiento compartido. ¿Cómo era posible que una persona tan pública, tan identificada positivamente por las audiencias masivas, pudiera estar involucrada en la muerte del compañero con quien había construido el éxito? Esa pregunta se instaló en el imaginario colectivo de México, con una fuerza que fue alimentada agresivamente por la cobertura mediática masiva de prensa y televisión, que en la urgencia de las noticias frecuentemente confundía la sospecha con la culpabilidad establecida y presentaba teorías como hechos sin suficiente distinción. El coconductor fue procesado judicialmente durante años en un proceso que fue largo, tortuoso y que generó debate público constante sobre los procedimientos utilizados y sobre la solidez de la evidencia presentada por el Ministerio Público. Fue finalmente absuelto. Los tribunales mexicanos, después de revisar extensamente la evidencia disponible,
determinaron que no existía prueba suficiente legalmente para sustentar una condena. Esa es la realidad legal absolutamente establecida que esta narración respeta completamente y sin ambigüedad. Fue absuelto por el sistema judicial mexicano, y ninguna narrativa responsable puede desconocer o minimizar esa determinación que fue el resultado de un proceso jurídico formal. Pero la absolución, aunque correcta según los estándares de evidencia requeridos para una condena penal, dejó la pregunta central sin responder aún más prominentemente de lo que estaba antes del proceso. Si no organizó ni participó en el asesinato según la determinación judicial, entonces, ¿quién sí lo hizo? ¿Qué otras líneas de investigación existían que no fueron perseguidas con suficiente rigor o que fueron abandonadas por razones que no fueron completamente transparentes? ¿Qué evidencia fue considerada insuficiente y por qué? Y había más evidencia disponible que la investigación no buscó o a la que no pudo acceder por obstáculos que iban más allá de la simple dificultad técnica. La investigación del caso fue controversial desde los días absolutamente iniciales por razones que periodistas de investigación, abogados y analistas del sistema judicial han documentado extensamente durante los años subsecuentes. Críticas técnicas fundadas sobre cómo fueron manejadas las escenas del crimen en las horas inmediatas al asesinato, sobre la consistencia o inconsistencia de los testimonios entre las declaraciones iniciales y las declaraciones posteriores ante el Ministerio Público, sobre líneas de investigación que fueron exploradas brevemente y luego abandonadas sin documentación pública suficiente de por qué fueron descartadas, sobre posibles vínculos con estructuras del crimen organizado que fueron mencionados en contextos varios, pero que nunca fueron completamente desarrollados en el proceso judicial formal. En el México de finales de los años 90, la penetración profunda y ramificada del crimen organizado en múltiples aspectos de la vida social, incluyendo el entretenimiento, la política y los negocios legítimos, era una realidad que todos en los ambientes informados conocían, aunque pocas personas la mencionaran por nombre directamente o con el nivel de especificidad que hubiera sido necesario para actuar sobre ella. Si Paco Stanley había tenido relaciones con personas de ese mundo, directamente o indirectamente, conscientemente o por asociación, que no comprendía completamente o que había comenzado a comprender solo en el período final de su vida, esa dimensión del caso podría explicar tanto por qué fue asesinado como por qué la investigación encontró obstáculos que parecían ir más allá de la simple incompetencia técnica o de la falta de recursos del Ministerio Público. Había personas con suficiente poder de intimidación o de influencia para afectar la dirección que la investigación tomaba. Había líneas de investigación que fueron abandonadas no por falta de evidencia, sino por conveniencia de personas o de estructuras que no querían que ciertos nombres o ciertas relaciones fueran examinadas públicamente con el detalle que un proceso judicial habría requerido. Esas preguntas nunca han recibido respuestas definitivas y verificables que el público pueda evaluar con suficiente información para llegar a conclusiones propias. La investigadora designada para liderar la revisión de la propiedad en la noche de mediados de marzo de 2026 tenía 43 años, con 15 años de experiencia específicamente en casos de revisión de evidencia histórica en el contexto de expedientes no completamente resueltos. Había trabajado en una unidad especializada que revisaba sistemáticamente casos de importancia histórica o pública que habían quedado cerrados sin resolución satisfactoria. Había desarrollado una reputación sólida de rigor analítico excepcional
combinado con la capacidad específica de ver en los documentos históricos patrones que las investigaciones originales habían pasado por alto, ya sea por limitaciones de perspectiva temporal, por la premura del proceso original o por falta del contexto que el tiempo y la acumulación de información posterior proporcionaban. Lo que la autoridad que había firmado la orden no había mencionado explícitamente en el briefing, pero que la investigadora entendía implícitamente porque conocía cómo operaba el sistema, era que la revisión no era principalmente una búsqueda de evidencia para un nuevo proceso judicial formal, sino una documentación histórica comprensiva de un caso que había definido una época y cuyas preguntas sin respuesta seguían siendo relevantes para la comprensión de cómo había operado el poder en el México de finales del siglo XX, un período de transiciones políticas importantes, donde las estructuras de poder ilegítimo habían existido en intersección compleja con las estructuras de poder legítimo de formas que seguían siendo incompletamente comprendidas públicamente. La investigadora llegó a la propiedad exactamente a las 10:30 de la noche, conduciendo vehículos sin marcas oficiales, estacionando a una distancia que minimizaba la posibilidad de que los vecinos notaran la operación oficial. La casa estaba en una zona residencial que había sido elegante durante los años de vida de Paco en los 90, pero que, como muchos vecindarios de la Ciudad de México, había evolucionado durante el cuarto de siglo subsecuente, de formas que mezclaban residencias mantenidas con propiedades en deterioro y con comercio que había cambiado el carácter del área. La familia de Paco Stanley, incluyendo específicamente su hijo, que había nacido en 1982 y que había construido su propia carrera en los medios, con una identidad pública que era tanto continuación del legado paterno como afirmación de identidad propia independiente. Había mantenido la propiedad durante 26 años, pero había accedido finalmente a permitir la revisión oficial después de gestiones de varias semanas por parte de las autoridades que argumentaban un interés histórico legítimo en documentar la vida de una figura que había sido central en la cultura popular mexicana. El hijo había impuesto una condición absolutamente no negociable. Cualquier hallazgo de naturaleza sensible sería revisado con la familia antes de cualquier tipo de revelación pública, condición que la investigadora había aceptado explícitamente y que sus superiores habían respaldado porque el respeto a la familia no era solo una cortesía, sino también una necesidad práctica para que la operación mantuviera su legitimidad. La investigadora entró con un equipo de 4 especialistas cuidadosamente seleccionados por la complementariedad de su experticia. Un perito documental con experiencia en análisis de escritura manuscrita y en determinación de autenticidad y datación de documentos, un fotógrafo forense especializado en documentación de escenas sin perturbación de evidencia, un especialista en recuperación de evidencia no biológica y en análisis de materiales audiovisuales de diferentes formatos técnicos, y un analista cultural con conocimiento específico de la historia de la televisión mexicana del periodo que le permitía contextualizar los hallazgos dentro de la narrativa más amplia de la industria y de la época. La casa interior estaba parcialmente amueblada con una combinación de habitaciones que habían sido vaciadas en los años posteriores a la muerte, cuando la familia había revisado la propiedad y había recuperado los objetos personales con mayor significado emocional obvio, con áreas específicas que habían permanecido esencialmente intactas por razones que la familia no había elaborado completamente cuando la investigadora había hablado con ellos previamente, pero que claramente incluían una combinación de dificultad emocional, de revisar un espacio asociado con la pérdida y de una intuición implícita de que algunos espacios debían ser dejados como estaban, porque contenían algo que no debía ser perturbado prematuramente.
El vestíbulo de la casa revelaba inmediatamente desde la primera impresión a un hombre que había construido su identidad pública alrededor de la imagen del éxito exuberante y de la popularidad masiva validada constantemente. Fotografías enmarcadas de momentos de la carrera ocupaban las paredes prominentes de la entrada. Premios de asociaciones de televisión y de entretenimiento estaban exhibidos en vitrinas, colocadas específicamente para ese propósito, objetos de memorabilia del programa que habían sido parte de la vida cotidiana durante los años de mayor éxito, todavía estaban presentes como recordatorios tangibles del periodo que había definido no solo la carrera, sino la identidad pública completa. Era un espacio que era simultáneamente íntimo en escala y performativo en intención. Como si incluso en casa, Paco hubiera querido rodearse constantemente de evidencia de los logros que validaban la identidad construida durante décadas de trabajo desde Culiacán hasta la Ciudad de México. La investigadora avanzó sistemáticamente por la casa, documentando cada habitación mediante fotografías extensivas, antes de explorar detenidamente el contenido de cualquier espacio o de abrir cualquier cajón o contenedor. La sala principal tenía sofás amplios de estilo de época, donde claramente Paco había recibido visitantes frecuentes con la informalidad característica de su personalidad, que no distinguía entre las reuniones formales e informales. Una mesa de centro de tamaño generoso, con evidencia de historia de uso en las marcas y en la disposición. Una televisión de tamaño considerable que habría sido el equipo de último modelo disponible en la época de su vida. La cocina mostraba señales de uso frecuente y de apreciación genuina por la cocina. Paco era conocido por quienes lo conocían personalmente como un hombre que disfrutaba comer bien, particularmente la cocina sinaloense que recordaba su infancia en Culiacán, que cocinaba él mismo ocasionalmente para el círculo cercano como forma de hospitalidad que sentía como expresión genuina de afecto más que como obligación social. El dormitorio principal había sido en mayor medida despojado de los objetos personales más cargados emocionalmente por la familia, que claramente había priorizado recuperar las cosas que más directamente les recordaban a la persona más que a la figura pública, pero que todavía contenía los muebles originales, y en el armario tenía ropa que había permanecido durante años, trajes de corte que Paco usaba en el programa cuando la vestimenta formal era requerida por el formato, ropa casual de distintos periodos que reflejaba sus gustos personales en la moda, evidencia tangible de una estética particular que proyectaba prosperidad consolidada y cómoda más que la nueva riqueza que necesita demostrar su existencia constantemente. El estudio personal en la planta alta era el espacio que era físicamente más pequeño que las otras habitaciones, pero que era claramente el más cargado de la presencia de Paco como persona más que como figura pública. El espacio donde había trabajado en los aspectos de la carrera que requerían concentración sostenida, donde revisaba guiones y propuestas de producción, donde presumiblemente pasaba tiempo reflexivo y privado que contrastaba profundamente con la imagen de hombre permanentemente social y extrovertido que la imagen pública proyectaba con consistencia durante décadas. Había un escritorio de madera sólida y oscura, con varios cajones, que la investigadora comenzó a revisar de manera sistemática y metódica, fotografiando el estado de cada cajón antes de abrirlo y el estado del contenido antes de tocarlo. El primer cajón contenía materiales de trabajo completamente consistentes con la actividad profesional conocida de Paco. Propuestas de formato de programa con anotaciones manuscritas, borradores de sketches en diferentes estados de desarrollo, notas sobre participantes potenciales para segmentos específicos, registros de reuniones de producción.
Era la documentación de un proceso creativo que mostraba claramente que aunque la imagen de improvisador natural y espontáneo era absolutamente auténtica en la actuación, había también un trabajo deliberado y metódico de preparación detrás del producto que las audiencias veían como completamente espontáneo, confirmando que el talento de Paco era no solo instinto, sino también oficio cultivado conscientemente. El segundo cajón contenía correspondencia de tipos variados que la investigadora comenzó a revisar con cuidado particular. La correspondencia profesional era lo que cualquier observador esperaría encontrar en el estudio de una figura de entretenimiento activa, comunicaciones con la producción del canal sobre aspectos logísticos del programa, con ejecutivos sobre contratos y condiciones, con agentes representantes sobre oportunidades diversas, con personas de la industria sobre proyectos varios. Pero la correspondencia personal, mezclada con la profesional, era más reveladora e interesante. Había cartas de seguidores que Paco había guardado selectivamente, preservando específicamente aquellas de personas que habían expresado una conexión genuina más allá de la simple admiración superficial, aquellas donde personas ordinarias describían cómo el programa había sido parte de momentos específicos de sus vidas. Había cartas de familiares en Culiacán que documentaban el mantenimiento de una relación con el origen que Paco había cuidado a pesar de décadas de vida y de éxito en la capital. Una relación que las personas cercanas describían como fuente de arraigo emocional importante para un hombre que en la Ciudad de México vivía rodeado de personas que lo necesitaban por lo que representaba más que por quien era en su forma más simple y directa. Pero había también en una carpeta sin etiqueta colocada en el fondo del cajón detrás de otros documentos, como si hubiera sido puesta ahí con intención de no ser fácilmente visible, un grupo de documentos que era claramente diferente en naturaleza y en tono de todo lo demás encontrado hasta ese momento. La investigadora extrajo la carpeta con procedimiento estricto de documentación fotográfica, previa a cualquier manipulación. La carpeta contenía aproximadamente 30 páginas de documentos heterogéneos, notas manuscritas en la letra que era claramente identificable como la de Paco mediante comparación con la escritura conocida de él en otros documentos del estudio, papeles impresos que eran copias de artículos o de documentos externos con anotaciones manuscritas en los márgenes, páginas arrancadas de agendas con nombres y números telefónicos sin contexto identificatorio suficiente para saber a quién pertenecían. La investigadora comenzó el análisis meticuloso de cada elemento. Las notas manuscritas de Paco eran reflexivas y frecuentemente diarísticas en tono, escritas con una urgencia que sugería la descarga de pensamientos sin preocupación por una audiencia futura, sino como ejercicio de procesamiento interno, completamente diferentes en registro del Paco público que pesaba cada palabra por su impacto en la audiencia. Una de las primeras notas leídas cuidadosamente era un fragmento que comenzaba en mitad de un pensamiento, como si fuera la continuación de una reflexión anterior que no había sido escrita. La idea central expresada era sobre la imposibilidad creciente de distinguir quién está genuinamente de tu lado y quién está ahí porque necesita algo que tú representas en ese momento, sobre cómo la fama nivela las sonrisas de todos, de manera que ya no puedes separar con facilidad a quienes te necesitan de quienes te quieren, a quienes te protegen de quienes te ponen en riesgo sin que tú lo veas claramente, porque el riesgo viene envuelto en un afecto que parece real. La nota no tenía fecha, pero el estilo y la condición del papel sugerían un período relativamente cercano a la muerte. Era una reflexión filosófica general sobre la naturaleza de la fama
que cualquier figura pública podría tener en un momento de fatiga o de melancolía, o era la expresión de una preocupación específica y concreta sobre personas específicas en un momento específico de vida donde una situación particular había generado esa reflexión. Sin contexto adicional, era imposible determinarlo con certeza a partir de la nota aislada. Había una nota adicional más específica en contenido, aunque igualmente críptica en referencias. Alguien insistía en tener una reunión que Paco prefería no tener, porque sabía lo que se le iba a pedir, y sabía que su respuesta iba a crear un problema, y no sabía cómo manejarlo sin crear un problema peor del que estaba intentando evitar, con la reflexión de que a veces el problema menor que evitas crea el mayor que no puedes evitar. El nombre de la persona a quien se refería no era especificado en ninguna parte de la nota, ni en el contexto inmediato de los otros documentos adyacentes en la carpeta. La investigadora documentó cuidadosamente, reconociendo que era una pieza de evidencia que potencialmente tenía un significado considerable, pero que ese significado solo podía ser determinado en el contexto de otras informaciones, que probablemente no estaban completamente disponibles en los materiales de la propiedad. Había otra nota que era más perturbadora todavía, vista en retrospectiva de lo que sabemos sobre el destino final de Paco. La frase, «si algo me pasa», que sepan que estaba incompleta, cortada en mitad del pensamiento como si Paco hubiera comenzado a escribir información específica que quería preservar para un posible uso posterior, pero hubiera decidido detener la escritura antes de completarla, dejando los puntos suspensivos que en el contexto de lo que eventualmente ocurrió adquirían un peso emocional enorme, pero que sin completarse no proporcionaban información utilizable. Había comenzado a escribir el nombre de una persona de quien tenía miedo, información sobre una situación específica, instrucciones sobre qué hacer con algo si él no estaba para hacerlo. ¿O era una nota personal incompleta de un momento de ansiedad pasajero sin correlato en una amenaza concreta? Esas preguntas no tenían respuesta en los materiales disponibles, pero la existencia de la nota, con esa apertura específica, era exactamente el tipo de elemento que hacía que las preguntas persistentes sobre qué había sabido o presentido Paco Stanley durante el periodo final de su vida fueran más difíciles de desestimar como simple especulación retrospectiva. La investigadora continuó la revisión sistemática de la carpeta. Había una página impresa que era copia de un artículo de una publicación de circulación limitada que la investigadora identificó como análisis político de circulación entre personas de gobierno y de política de finales de los años 90, un artículo sobre cómo las organizaciones criminales de diferentes tipos utilizaban a personas en industrias completamente legítimas como el entretenimiento, la hospitalidad, la importación y la exportación para propósitos que iban desde simplemente lavar dinero hasta crear redes de influencia que podían ser activadas en momentos de necesidad. El artículo tenía varios párrafos marcados específicamente con pluma de tinta roja que Paco claramente había usado para señalar pasajes específicamente relevantes para su situación en el momento de la lectura. Los párrafos marcados eran sobre cómo las personas en las industrias legítimas frecuentemente se encontraban en situaciones donde habían aceptado una relación o un favor que en el momento inicial parecía simple e inofensivo, pero que con el tiempo revelaba una naturaleza de compromiso que hacía difícil retirarse sin consecuencias, sobre cómo decir no, en cierto punto, a ciertas relaciones, era efectivamente más peligroso que simplemente continuar, porque el retiro era interpretado como traición, más que como simple decisión de distanciamiento. Paco había escrito al margen de uno de esos párrafos una sola palabra en mayúsculas: exacto.
¿Qué quería decir esa anotación específica? Era el reconocimiento puramente intelectual de que el artículo describía dinámicas que conocía de manera general por su conocimiento del ambiente en que se movía. ¿O era el reconocimiento personal e íntimo de que la descripción resonaba directamente con su experiencia propia en ese momento específico? La pregunta era imposible de responder con certeza desde los documentos disponibles, pero su existencia en una carpeta que Paco había guardado de forma que sugería importancia era un dato significativo. Había una agenda de bolsillo del año de su muerte que había estado en el fondo del cajón y que la familia no había revisado extensivamente según la información que la investigadora tenía de la conversación previa con el hijo. La agenda tenía entradas escritas para cada semana del año, desde enero hasta la primera semana de junio de 1999, cuando las entradas simplemente cesaban porque la vida de Paco había cesado. La investigadora revisó las entradas meticulosamente página por página. Eran en su mayoría escuetas, como son las agendas de uso personal, nombres de personas, horarios de reuniones, lugares de encuentro, abreviaciones que eran código personal que Paco usaba para agilizar la escritura. Pero había un patrón notable en las entradas de las semanas inmediatamente anteriores al asesinato que la investigadora identificó con atención particular. Había reuniones con personas identificadas solo por iniciales o por apodos de una sola sílaba que no correspondían a ningún nombre completo en otras partes de la agenda. Reuniones en lugares que claramente no eran oficinas del canal o lugares de trabajo habitual de la industria, sino lugares con nombres que podían ser restaurantes o establecimientos de otro tipo en zonas de la ciudad que no eran asociadas con el trabajo de entretenimiento, reuniones que aparentemente ocurrían fuera del horario normal de trabajo y en días que normalmente no habrían tenido compromisos profesionales. Eran citas que por su naturaleza informal y por su ubicación en la agenda, separadas del trabajo, sugerían que pertenecían a una esfera de vida que no era ni completamente profesional ni completamente social ordinaria. El día del asesinato tenía una entrada simple en la caligrafía de Paco. Almuerzo, el restaurante, 1 de la tarde. No había nada en esa entrada específica que sugiriera que Paco anticipara que ese almuerzo sería cualquier cosa diferente de una reunión ordinaria de trabajo. Pero las páginas inmediatamente anteriores, de los días previos, tenían marcas y tachones que sugerían que Paco había estado revisando la agenda en esos días específicamente, que había notado o cancelado o modificado algo en la cronología de compromisos que había estado revisando o considerando en los días inmediatamente anteriores a la muerte. La investigadora fotografió cada página de la agenda cuidadosamente reconociendo que era un documento que analistas especializados con mayor conocimiento del caso original podrían revisar con una perspectiva más informada que la que ella tenía disponible en ese momento de la revisión. La investigadora y su equipo procedieron entonces al sótano de almacenamiento, que era el área que la familia había dejado esencialmente intacta durante los 26 años completos. El espacio que, a diferencia del resto de la casa, que había sido parcialmente revisado y organizado en los años inmediatos posteriores a la muerte, había permanecido sellado y olvidado, de forma que lo hacía en términos prácticos una cápsula de tiempo de la vida de Paco. El sótano era espacioso, con techos más bajos que la planta principal, y estaba densamente organizado, con cajas apiladas, de forma que sugería que habían sido colocadas durante la vida de Paco, sin un sistema organizativo particularmente riguroso, equipos de producción y de audio que Paco había tenido en casa para uso personal, cables y adaptadores de múltiples tipos de equipos tecnológicos de la época,
muebles que habían sido reemplazados y guardados en lugar de desechados. La investigadora comenzó la revisión sistemática de las cajas, fotografiando cada una antes de abrirla y documentando el contenido metódicamente. La mayoría de las cajas contenía materiales completamente consistentes con lo que la vida de Paco sugería. Ropa de diferentes períodos guardada sin orden aparente, objetos de decoración de diferentes épocas que habían sido reemplazados, documentos de negocios e impuestos de los años de carrera organizados en carpetas etiquetadas por año fiscal, grabaciones de programas propios en formato de video que Paco había archivado meticulosamente para referencias propias, fotografías de diferentes períodos de vida personal y profesional. Pero en el fondo del sótano, detrás de cajas más recientes que claramente habían sido colocadas en los años posteriores a la muerte por la familia durante procesos de organización parcial de la propiedad, había una caja que era visualmente diferente de todo lo demás. Era una caja de cartón grueso de mayor densidad que el material ordinario, sellada con cinta adhesiva reforzada que había sido aplicada en múltiples capas en todas las costuras, sin etiqueta ni marcación exterior que identificara el contenido, que por la condición del material exterior y por el tipo de cinta utilizada había sido empacada y sellada claramente durante la vida de Paco, más que en el período posterior de organización familiar, porque el tipo de cinta era una marca que no se había seguido comercializando después de mediados de los 90, y porque el desgaste de la caja correspondía a un período de almacenamiento de más de 25 años completos. La investigadora la extrajo cuidadosamente con ayuda de un asistente, fotografió extensivamente el exterior desde múltiples ángulos antes de proceder a ninguna manipulación adicional, y cortó la cinta cuidadosamente con una herramienta apropiada, diseñada para minimizar el riesgo de dañar lo que estuviera inmediatamente debajo del sellado. La apertura de la caja reveló materiales que inmediatamente y sin análisis adicional eran claramente de una naturaleza significativamente diferente a todo lo que había sido encontrado hasta ese momento en el resto de la propiedad. Había videocasetes en formato estándar de la época, aproximadamente 15 en total, sin ninguna etiqueta que identificara el contenido. Había un cuaderno espiral de tamaño carta con cubierta de cartón rígido negro, completamente lleno de escritura manuscrita desde la primera página hasta la última, que podía verse desde la apertura. Había un sobre manila de tamaño carta sellado con múltiples capas adicionales de cinta, como si Paco hubiera querido asegurar que fuera absolutamente inviolable al acceso casual. Y había una carpeta de cartón fino, con documentos que a primera vista y desde distancia parecían ser registros de transacciones financieras de una naturaleza que normalmente no sería guardada en un sótano doméstico, sino en una caja fuerte o en la oficina de un contador profesional. La investigadora procesó todo con una meticulosidad extrema que el protocolo requería, pero también con la urgencia controlada de alguien que entendía que lo que tenía frente a ella podía ser exactamente el tipo de material que el caso había necesitado durante 26 años. El cuaderno fue examinado primero porque era el elemento más directamente revelador del interior de Paco como persona. Era evidentemente un diario personal o una serie continua de reflexiones escritas que Paco había mantenido durante un periodo que por las referencias internas podía determinarse abarcaba aproximadamente desde finales de 1997 hasta mayo de 1999, pocas semanas antes del asesinato. La escritura era en muchos lugares rápida e intensa, con una presión visible en el papel que sugería urgencia emocional, completamente diferente de la escritura más controlada y uniforme de las notas de trabajo del estudio, como la escritura de alguien descargando pensamientos que necesitaban
salir urgentemente sin preocupación por la presentación o por una eventual audiencia. Las entradas iniciales de finales de 1997 eran relativamente ordinarias en contenido, aunque ya mostraban la tendencia de Paco a usar la escritura como espejo de reflexión sobre aspectos de la vida que no discutía públicamente. Reflexiones sobre el programa y la dinámica de trabajo con el equipo, sobre amistades que sentía genuinas versus aquellas que eran instrumentales, sobre la relación con el hijo y el deseo de ser mejor padre del que el trabajo permitía, sobre la sensación de que el éxito masivo no siempre se correlacionaba con la satisfacción interna que uno esperaría que acompañara ese nivel de reconocimiento público. Pero las entradas de 1998 mostraban un cambio gradual y acumulativo de tono que era notable cuando se leía la secuencia completa en lugar de las entradas aisladas. Aparecían referencias crecientes a preocupaciones que no eran completamente especificadas en términos de personas o de situaciones, pero que claramente no eran ansiedad existencial abstracta, sino preocupación sobre circunstancias concretas que Paco describía con palabras que indicaban que algo real y específico estaba generando tensión. Había una entrada de octubre de ese año, cuyo contenido central era la reflexión de que cuando empezó a conocer a ciertas personas, pensó que eran oportunidades que cualquier persona en su posición aprovecharía, que fue natural, que fue gradual, que no hubo un momento donde hubiera podido detenerse y decir, aquí el camino cambia definitivamente, y que ahora entendía que algunas oportunidades tienen un precio que no estás viendo con claridad cuando las aceptas, porque el precio está escrito en letra pequeña que no lees o que lees, pero no entiendes completamente en el momento específico cuando todo parece simple y conveniente. La entrada no nombraba a nadie específico ni describía la naturaleza de las oportunidades a las que se refería, pero la tonalidad era inconfiblemente la de un hombre que estaba procesando el reconocimiento tardío y doloroso de algo sobre la naturaleza de las relaciones que había cultivado durante años sin ver completamente sus implicaciones. Había una entrada de diciembre de 1998 que era más angustiada en tono. Alguien le había pedido algo que no podía hacer o que no quería hacer, y no estaba completamente seguro de si había diferencia práctica real en el mundo de esa persona, porque en ese mundo lo que importaba era el resultado, no el proceso interno de decisión, y el problema era que no poder y no querer tenían consecuencias muy diferentes para una persona como esa. Y Paco no sabía cuál de las dos respuestas era más peligrosa de dar, o si había forma de no dar ninguna sin crear una situación peor que cualquiera de las dos respuestas directas, nuevamente sin ningún nombre ni detalle identificatorio que permitiera establecer a quién específicamente se refería. La entrada de febrero de 1999, 4 meses antes del asesinato, decía que le había comunicado a esa persona que necesitaba tiempo para pensar bien su respuesta y que no creía que esa persona entendiera completamente lo que eso significaba. Porque en su experiencia con personas de su mundo, nadie necesita tiempo para pensar porque simplemente hacen lo que se les indica hacer sin proceso deliberativo, y que Paco tenía miedo genuino de que su respuesta incompleta e indefinida fuera percibida como peor que una respuesta negativa directa, porque la indefinición podía ser interpretada como evasión, que es una forma de no, y nadie de los que conocía quería que alguien que conocía dijera no definitivamente a ciertas cosas. La entrada de abril de 1999, 2 meses antes del asesinato, relataba que había hablado con una persona en quien confiaba plenamente sobre la situación general, sin dar detalles específicos,
que habrían requerido explicar demasiado y que habrían puesto a esa persona también en una posición difícil, y que esa persona le había dicho que tuviera mucho cuidado, que ese tipo de situaciones raramente terminan limpiamente para la persona que está en el medio, que no controla ninguno de los extremos, y que Paco no sabía si estaba leyendo más de lo que esa persona quiso decir o exactamente lo que quiso decir, pero que no podía decir más claramente por razones que entendía. La última entrada en el cuaderno de Paco Stanley, escrita aparentemente a finales de mayo de 1999, según una referencia interna a un evento mencionado que permitía la datación aproximada, era profundamente perturbadora en retrospectiva de lo que ocurrió semanas después. La reflexión central era que quizás estaba magnificando todo demasiado, que quizás era simplemente la ansiedad acumulada que viene con años de presión sostenida y de ser figura pública siempre expuesta a la opinión de todos, que quizás no había nada de qué preocuparse realmente en sentido concreto y práctico, y estaba construyendo fantasmas en su cabeza que no existían en la realidad fuera de su ansiedad. O quizás los fantasmas eran completamente reales y concretos, y él había decidido que no lo eran, porque era más cómodo emocionalmente vivir, creyendo que la situación estaba bajo control que enfrentar que no lo estaba, y que no sabía cuál de las dos posibilidades era verdad, y que esa incertidumbre era la parte más difícil de manejar. El cuaderno terminaba ahí. Las páginas siguientes estaban completamente en blanco, como la vida que las habría llenado. Paco no escribió ninguna entrada más después de esa de mayo. 3 semanas después, estaba muerto en el estacionamiento del restaurante en la colonia Peñón de los Baños. La investigadora cerró el cuaderno sintiendo el peso de haber leído la conversación íntima de un hombre que estaba procesando un miedo que no podía o no quería nombrar completamente, que estaba debatiéndose activamente entre reconocer el peligro real y concreto o convencerse de que era producto de una imaginación ansiosa, que al final de su último escrito había dejado sin responder la pregunta que resultó ser la más importante de todas. El sobremanila sellado fue abierto con máximo cuidado y con documentación fotográfica en cada etapa de la apertura, y contenía documentos financieros que a primera examinación eran registros de transacciones económicas que no correspondían a la contabilidad normal e identificable de los ingresos del trabajo en televisión, la publicidad o las actuaciones. Había recibos de pagos recibidos de entidades que no tenían nombres corporativos reconocibles de la industria del entretenimiento y que en casos eran simplemente iniciales o nombres de personas físicas sin contexto adicional. Había registros de movimientos de dinero en efectivo, con montos que individualmente no eran extraordinarios, pero que acumulativamente durante el periodo registrado eran significativos. Y había notas manuscritas de Paco en varios de los documentos financieros que sugerían que estaba intentando entender, documentar o rastrear el origen y la naturaleza de ciertos flujos de dinero, como si hubiera comenzado en algún punto de los meses previos a la muerte el proceso de crear un registro propio de transacciones que habían tenido lugar, proceso que podría haber tenido como propósito tener evidencia disponible para un uso futuro cuya naturaleza exacta no podía determinarse sin más contexto. Lo que era claro sin análisis especializado era que Paco había considerado suficientemente importante guardar esos documentos en una forma separada y significativamente más protegida que el resto de sus archivos financieros ordinarios que estaban en el archivador del estudio, y que había una razón específica por la que estaban en la caja sellada en el fondo del sótano más que en una carpeta de archivo normal. O estos documentos específicos representaban transacciones
que Paco sabía eran de una naturaleza diferente a sus ingresos ordinarios de trabajo y que por esa razón necesitaban estar separados y protegidos, o era simplemente una organización personal sin sistema coherente que cualquier persona puede tener, aunque la primera explicación era considerablemente más consistente con el patrón narrativo que el cuaderno había establecido. Los videocasetes sin etiqueta requerían un equipo de reproducción que la investigadora había anticipado necesitar, dado que era la tecnología estándar de la época y había traído un reproductor portátil compatible. La mayoría contenían grabaciones de actuaciones de Paco en diferentes momentos de su carrera, sketches y segmentos de programa que había grabado para referencias propias, materiales de trabajo que tenían un valor archivístico considerable para la historia de la televisión mexicana del período, pero que en el contexto de la búsqueda de información sobre las circunstancias de su muerte no eran inmediatamente relevantes. Pero 2 de los 15 casetes eran claramente de una naturaleza completamente diferente. Contenían grabaciones de lo que parecían ser reuniones o encuentros sociales en la casa de Paco con múltiples personas presentes, filmadas desde un ángulo fijo que sugería una cámara estacionada en una posición discreta, no completamente obvia para las personas en escena, pero tampoco completamente oculta. Las personas en las grabaciones eran en su mayoría reconocibles para el analista cultural del equipo como figuras de la industria del entretenimiento del período, aunque había personas adicionales cuya identidad pública no era inmediatamente obvia. Las conversaciones en las grabaciones eran en gran medida informales y ordinarias, de reuniones sociales con bebidas y música de fondo como contexto sonoro. Pero había segmentos específicos donde las conversaciones se volvían más sustantivas en contenido, donde las personas hablaban sobre negocios y sobre relaciones con personas y situaciones que mencionaban con un nivel de familiaridad que sugería un contexto compartido entre todos los presentes, donde nombres y referencias aparecían que el analista cultural del equipo podía contextualizar parcialmente dentro del panorama de la industria del período. ¿Por qué había grabado Paco esas reuniones específicamente? Era una pregunta que sin la respuesta del propio Paco nunca podría ser completamente respondida, pero que planteaba posibilidades que iban desde querer preservar memorias de momentos sociales hasta una motivación más calculada de tener registro de conversaciones de personas cuya presencia en su vida tenía dimensiones que quería documentar por razones de seguridad propia. La investigadora completó la revisión exhaustiva de la propiedad después de más de 8 horas de trabajo meticuloso que se extendió hasta bien entrada la mañana del día siguiente. Había catalogado los hallazgos en categorías que reflejaban tanto su naturaleza como su relevancia para diferentes propósitos posibles. El informe que preparó en los días subsecuentes fue entregado directamente a la autoridad superior con clasificación de máxima discreción y con una nota personal que era inusual en la comunicación oficial, pero que había sido indicado que se apreciaba en casos de esta naturaleza. La nota decía que lo que había encontrado no era la respuesta al misterio central del caso, sino que era evidencia de que Paco Stanley mismo había comenzado a intentar documentar ese misterio desde su propia perspectiva y con sus propios recursos durante el periodo final de su vida, y que esa evidencia, aunque incompleta en formas que le habrían permitido ser completamente útil si Paco hubiera sobrevivido, era en sí misma una parte importante de la historia del caso que nunca debería haber sido dejada sin documentación durante 26 años. La revisión del informe tomó varios días de deliberación sobre qué hacer con una información que era simultáneamente potencialmente significativa,
para la comprensión histórica del caso y frustrante en su incompletitud, que la hacía judicialmente insuficiente para los propósitos de un proceso formal. Los documentos del estudio y el cuaderno personal planteaban la imagen de un hombre que había tenido preocupaciones reales y concretas durante el período final de su vida sobre relaciones que se habían vuelto fuente de presión que no podía manejar completamente, pero sin nombrar personas específicas que los investigadores actuales pudieran examinar con suficiente base. Los documentos financieros del sobresellado requerían análisis especializado que podría tomar semanas o meses. Los videocasetes requerían una revisión exhaustiva por personas con conocimiento específico de quiénes eran todos los presentes y capacidad de contextualizar las conversaciones dentro del panorama de poder de la Ciudad de México de finales de los 90. La decisión que fue tomada finalmente fue procesar los materiales dentro de una revisión amplia del expediente existente que correspondía al caso técnicamente abierto, porque los autores intelectuales no habían sido identificados con certeza establecida en el proceso judicial. No era una reapertura formal de la investigación criminal con todas las implicaciones mediáticas y políticas que eso conllevaría, sino la documentación cuidadosa de materiales nuevos en el contexto del expediente existente, un proceso que podría contribuir eventualmente a una mayor claridad, aunque sin certeza sobre el resultado. Para el hijo de Paco Stanley, quien fue notificado de los hallazgos en detalle, según la condición impuesta y aceptada antes de la revisión, la experiencia de conocer el contenido específico del cuaderno personal del padre fue simultáneamente reveladora en formas que eran emocionalmente devastadoras e importantes para la comprensión que había esperado tener durante 26 años. Leer en palabras del padre mismo que había cargado preocupaciones durante el período final de su vida que no había compartido con la familia, que había tenido miedo, que había expresado en la escritura privada, pero no en conversaciones con las personas cercanas que podrían haber intentado ayudar o que podrían haber tenido recursos para manejar la situación diferente. Era una forma específica de dolor que se suma al duelo básico por la pérdida. El duelo por lo que podría haber sido diferente si la comunicación hubiera ocurrido de una forma que nunca ocurrió. La incompletitud de las referencias en el cuaderno que nunca nombraban a personas ni situaciones suficientemente específicas era también una fuente intensa de frustración. El cuaderno decía que había algo de qué preocuparse, sin decir suficientemente qué era ese algo para que esa información fuera accionable. En la conversación con la investigadora, que fue extensa y conducida con la sensibilidad que la situación requería, el hijo de Paco Stanley dijo algo que capturaba la dimensión humana más profunda del hallazgo. Que lo que más le dolía leer en ese cuaderno no era solo que su padre había tenido miedo en esos últimos meses, sino que había decidido tener ese miedo completamente solo, que él tenía 17 años en 1999 y era joven, pero no era un niño, que podría haber ayudado o podría haber hablado con alguien con más experiencia que pudiera ayudar, y que en lugar de eso su padre cargó con todo eso solo hasta que ya no pudo cargarlo. Y que eso era lo que el cuaderno le decía principalmente, que estaba solo con algo que lo aplastaba y que por alguna razón que nunca iba a entender completamente, había decidido que no podía o no debía compartirlo. El misterio central del asesinato de Paco Stanley permanecía sin resolución completa y definitiva en sentido judicial después de la revisión,
como había permanecido durante los 26 años previos y como continuaría permaneciendo hasta que evidencia suficiente para un proceso judicial exitoso surgiera o hasta que personas con conocimiento directo decidieran hablar con suficiente detalle y credibilidad para que la información tuviera valor procesal real. Pero algo sí había cambiado con el hallazgo de los materiales en la propiedad. Había ahora documentación de puño y letra de Paco Stanley mismo, que confirmaba que en el periodo final de su vida había estado experimentando presiones relacionadas con relaciones que él mismo describía en términos que sugerían una comprensión creciente de que se encontraba en una situación de la que no encontraba una salida clara, que había tenido miedo, aunque no hubiera podido o querido nombrarlo con suficiente especificidad para que ese miedo fuera accionable, que había intentado documentar algo de lo que estaba viviendo mediante el cuaderno y mediante la preservación de documentos financieros, que claramente separó del resto de sus archivos por razones que no dejó completamente explicadas. Esa documentación no resolvía el caso, pero lo iluminaba desde una perspectiva nueva. Confirmaba que el asesinato de Paco Stanley no había sido incomprensible o sin contexto previo, sino que había ocurrido en el marco de una vida que en el periodo final tenía dimensiones de tensión y de peligro potencial que el propio Paco había comenzado a ver, aunque quizás sin entender completamente hacia dónde conducían o sin tener los recursos o la voluntad para actuar sobre ese reconocimiento de formas que hubieran podido cambiar el resultado. Francisco Stanley Albaitero había llegado de Culiacán con el sueño de hacer reír a las personas, de ser el muchacho sinaloense que conquistaba las audiencias de la capital, con un talento que había desarrollado desde la infancia en una ciudad norteña donde nadie le decía que era posible. Había logrado ese sueño de una manera que excedía cualquier expectativa razonable que pudiera haber tenido el adolescente imaginando el futuro posible desde el Culiacán de los años 50. Había sido durante 2 décadas una figura absolutamente central del entretenimiento popular mexicano. El conductor que millones sentían conocer personalmente y con afecto genuino, aunque nunca lo hubieran visto fuera de la pantalla, la voz y el rostro que para una generación específica de mexicanos era parte fundamental e irreemplazable de la memoria colectiva de una época de sus vidas asociada con la risa y con los momentos compartidos en familia frente al televisor. Había construido todo eso desde absolutamente nada, mediante un trabajo constante durante décadas, mediante un instinto comunicativo genuino que no podía ser fabricado técnicamente, mediante un carisma que venía de la necesidad real de conexión con unas audiencias que él mismo necesitaba tanto como las audiencias lo necesitaban a él. Pero en la construcción de una vida que había excedido todos los sueños del origen, había también navegado relaciones y mundos que no siempre eran lo que parecían externamente, que tenían reglas diferentes e incompatibles con las reglas del entretenimiento ordinario, que eventualmente lo habían llevado a una situación de la que el cuaderno sellado en la caja en el sótano era el testimonio críptico, pero absolutamente real, de que no había encontrado una salida que se sintiera completamente segura. Murió sin haber nombrado completamente lo que le preocupaba, sin haber podido o querido dejar un registro suficientemente específico y completo para que la justicia pudiera reclamarse con certeza por quienes vivieron y trabajaron para encontrarla después. Esa era la tragedia humana que el cuaderno revelaba en su capa más profunda. No solo la muerte violenta e injusta de un hombre que merecía vivir décadas más, sino la muerte de un hombre que había cargado solo con un peso que fue demasiado pesado para cargar en soledad y que sin embargo había elegido no compartirlo completamente.
Algunas preguntas no tendrán respuesta completa. Algunas muertes no encontrarán justicia completa. Y el caso de Paco Stanley permanece como el ejemplo doloroso de ambas verdades en la historia reciente de México, la historia que el cuaderno encontrado en el sótano de una casa en la Ciudad de México confirma que el propio Paco comenzó a intentar contar desde el adentro de una situación que eventualmente lo alcanzó. ¿Cuántas personas públicas en este país han cargado solos con miedos que nunca nombraron completamente? ¿Cuántas muertes que parecieron incomprensibles habrían tenido sentido si alguien hubiera leído el cuaderno a tiempo? ¿Cuántas cajas selladas en el fondo de sótanos todavía esperan ser abiertas por alguien que finalmente esté dispuesto a buscar la respuesta que importa? El caso de Paco Stanley no murió con él en ese estacionamiento en junio de 1999. Sigue vivo en cada pregunta sin responder, en cada página en blanco que él no pudo escribir, en cada nombre que decidió no poner en papel y que 26 años después sigue sin ser pronunciado en voz alta con la claridad que la justicia requeriría.